Hola, yo soy Wendy Paola. Y yo soy Susan. Bienvenidos a Metanoia Podcast, un espacio donde exploramos el poder de cambiar nuestra manera de pensar para alinearnos con la verdad que libera y transforma. Aquí hablamos de fe, crecimiento personal y renovación interior. Conversaciones honestas que nos invitan a ver la vida desde una perspectiva más profunda y con propósito. Prepárate para desafiar tus ideas, abrir tu corazón y descubrir cómo una mente renovada puede cambiarlo todo. Esto es Metanoia Podcast. Hola, ¿cómo estás, Susan? Bienvenida. Muy bien, ¿y cómo estás, Sue? Bien, bien, gracias. Desde nuestro último podcast, pues ambas hemos estado bastante ocupadas. Pues yo tuve mi cumpleaños y sé que ustedes estuvieron de aniversario de matrimonio con Luis, 30 años. Qué bendición. La verdad que es admirable y pues gloria a Dios por sus vidas y por su matrimonio. Sí, no puedo creer, ha pasado rápido, 30 años, sí. Y Wendy, estoy muy agradecido con Dios por su vida y que me dio el privilegio para llamarte mi amigo casi unos 10 años ya. Y pido que Dios te bendiga de una manera asombrosa en este año. Ay, muchas gracias. Gracias, Susan. Bueno, pues esta es la primera vez que estamos acá en video. Estamos un poquito nerviosas, ¿verdad? Los últimos episodios fueron solo de audio, pero queremos pues estar acá, ¿verdad? Presentes. El Señor nos mostró, ¿verdad? La importancia de estar aquí, que nos conozcan. Entonces, en nuestro primer Obedecer, podcast, perdón. obedecer a Dios es lo más importante. Así es. Y pues en nuestro primer podcast hablamos sobre metanoia, el significado el título de nuestro podcast, ¿verdad? Porque aquí estamos en metanoia. Y Sí. recordando, pues metanoia es la palabra griega en el idioma original de la Biblia para arrepentirse, o sea, cambiar la forma de pensar y luego alinear su vida o nuestras vidas en acciones, nuestras vidas y acciones con su nueva forma de pensar. Sí, y no solo sentir mal y pedir perdón. Arrepentir es cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de vivir en línea con esta nueva manera de pensar, es alinear nuestra vida con la verdad de Dios. Así es, y pues en el segundo podcast hablamos sobre qué es la idolatría. No sé, Susan, si tú quieres contarnos y recordarnos qué hablamos en ese segundo podcast. Sí, entablamos una discusión reveladora y importante sobre los ídolos y hablemos de algunas cosas buenas que pueden convertirse en ídolos cuando los vemos como nuestra fuente de consuelo, de protección, de vida, en lugar de depender de Dios como nuestra fuente. Y fue algo poderoso, un poco, how do you say, conviction, Nos convicting. trajo convicción de Sí, pecado. a nuestra vida, porque hay cosas que no pensamos que son ídolos, pero pueden llegar a ser ídolos cuando toman el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces pueden escuchar ambos podcasts en Apple o Spotify. En español lo decimos Spotify. Sé que suena diferente, Spotify, pero para los que ahí quisieran la traducción al español de Spotify es Spotify, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar sobre la fe, ¿verdad? ¿Qué es, qué no es y cómo funciona la fe, ¿verdad? La fe es muy importante para los creyentes, es nuestra base, ¿verdad? Al igual que el dinero es la moneda o el intercambio utilizado para adquirir cosas en el reino natural, aquí en el mundo, ¿verdad? Es lo que usamos para poder cubrir nuestras necesidades. La fe es ese intercambio, ese cambio necesario en el ámbito espiritual para poder recibir la salvación y muchas otras cosas más. Sí, es cierto. Y a menudo confundimos cosas con la fe que realmente no son fe. Y antes de entrar en lo que es la fe, creo que es importante que hablamos de algunas cosas que podríamos erróneamente pensar que son fe, pero no lo son. Podríamos entrar en detalle sobre cada uno de ellos, pero solo vamos a mencionarlos rápidamente. El
acuerdo intelectual no es fe. El conocimiento general de la Biblia no es fe. La verdadera fe no está en tu mente, está en tu corazón. Como dice la Biblia, que con el corazón cree el hombre. Y la verdadera fe es una fuerza espiritual, no una fuerza mental. Si el conocimiento bíblico produjera fe, los fariseos tendrían más fe que nadie, ¿no? Pero no eran ellos, sino la mujer con derramo de sangre, el centurio y el ciego Bartimeo, que tuvieron fe para recibir salvación y sanidad. Entonces, acuerdo intelectual no es fe. Número 2, la fe no es obediencia. A veces confundimos la fe con la obediencia y nos frustramos y decepcionamos cuando las acciones obedientes no producen resultados, tal vez por falta de fe. La Biblia promete en Deuteronomio 28 que la obediencia trae bendición. Debemos escuchar, creer y obedecer a Dios. Pero cuando no recibimos los resultados de nuestra obediencia, hay que preguntar, ¿qué estaba creyendo yo cuando estaba haciendo esto? Wow. La fe tampoco es tener un deseo fuerte por algo. Algunas personas desean algo tanto que confunden ese fuerte deseo con la fe. Y el deseo no es lo mismo que la fe. Jesús dijo, lo que deseas cuando oras, crees. Y cuando crees, lo recibirás. No cuando lo deseas, sino cuando crees. Es verdad que sí se necesita deseo o esperanza, pero el paso importante es la fe. O sea, la fe y la confianza en Dios y en su palabra. La fe es la seguridad y certeza de las cosas que se esperan. Sí, y aquí es importante hacer la diferencia entre que la esperanza no es fe, ¿verdad? O sea, es la certeza de las cosas que esperamos, pero la esperanza no es fe. Hebreos 11:1 dice claramente que la fe no dice que la fe es lo que esperamos, dice que la fe es la certeza de lo que esperamos, ¿verdad? Es esa certeza, o sea, es esa seguridad. Los resultados que la Biblia conecta con la fe comienzan con la esperanza, pero se reciben con la fe. Jesús no dijo a nadie, tu esperanza te ha sanado, o, o no le dijo, según tu esperanza, esto es para ti, ¿verdad? La esperanza es poderosa Según tu fe, dice. y es necesaria, pero nunca hará lo que la fe puede hacer, ¿verdad? Y hay cristianos maravillosos que repiten algo como, creo que Dios me va a sanar, como tiempo futuro. Y lo dijeron hasta el día que murieron. Pero en la versión de inglés de Hebreos 11:1, la primera palabra es ahora. Dice, ahora la fe es. Así es. Y ocupamos la realidad que estamos esperando por fe, no con la esperanza de que aparezca algún día, sino por la fe creemos que esa realidad ya existe en el ambiente espiritual y está disponible ahora. Y si aplicaremos lo mismo a la salvación, ¿qué pasa? ¿Creo que Dios me perdonará algún día en su momento? No, así no es. Ahora puedes recibir la salvación porque Jesús ya pagó el precio en la cruz. Y de la misma manera que Él ya pagó el precio por tu pecado, también ha pagado el precio por tu sanidad y liberación. Por sus llagas fuimos sanados tiempo pasado. Es un hecho ya, solo tenemos que recibirlo por fe. Y me hiciste recordar ahorita la palabra sozo, que significa salvo, sano, liberado. Y en la palabra, cada vez que Jesús les decía, tu fe te ha sanado, era tu fe te ha sozo, ¿verdad? O sea, estaba utilizando esa palabra que significa eso. Y es súper importante que lo tengamos claro, porque ya lo tenemos, ¿verdad? Cuando Dios está sentado en su trono, pues escuchando oraciones por salvación o sanidad, en realidad yo no creo que esté intentando decidir si a quién voy a salvar, a quién no voy a salvar, ¿verdad? Como la florecita de me quiere, no me quiere, no, ¿verdad? ¿Te sanará o no te sanará? No,
eh, él no va a hacer eso, él no hace acepción de personas, ¿verdad? Dios no determina si serás salvado por lo que has hecho o no. Esto es solamente por la fe lo que Jesús ha hecho y de la misma manera que Él ya nos salvó, Él ya determinó que todos somos sanados por las llagas de Jesús. Y ahorita recordé aquella historia donde el hombre le dijo, si quieres, sáname. Y Jesús le dijo, sí, Ya. quiero, sé sano. Y Ajá. cuando traemos eso al día de hoy, ¿qué ocurre? Recordamos claramente, Jesús no hace excepción de personas. Y si Él Ujú. no hace diferencia entre las personas y Él quiso que ese hombre fuera sano, Él quiere que todos seamos sanos, pero es por fe, no es por obras, no es por esperanza, no es por inteligencia, es solo por la fe en Él, ¿verdad? Entonces, creo que es Sí. importante que lo tengamos claro. Él quiere que seamos sanos, Él quiere que seamos salvos, Él quiere que seamos libres. Ujú. Amén. Y ocupamos nuestra posición de salvación y sanidad mediante la fe, Así ¿verdad? es, También la fe no totalmente. es una decisión. No puedo decidir tener fe. La fe es algo que crece. Es como una semilla de mostaza, dice la Biblia. Mm. Hay que sembrarlo para que crezca. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que escuchas la palabra y luego lo siembras la palabra en su corazón, confiando y creyendo que Dios hará lo que dijo. Y aquí hay algo bien importante. ¿Por qué Jesús utilizó una semilla de mostaza? A veces hay algunas traducciones que indican que la Muy semilla pequeño. es chiquitita. Y sí, Ajá. empieza chiquitita, pero yo estaba viendo pues más información sobre la semilla de mostaza y es una planta que llega a invadir y a tomar lugar, o sea, llega a crecer a tal nivel que de hecho en esa época en que Jesús estaba hablando, dice que los agricultores le tenían miedo a una semilla de mostaza, que accidentalmente cayera una Muy semilla de pequeño. mostaza en sus siembras de otro tipo, porque con esa semillita tan chiquita, esa semilla iba a arrasar con todo lo que ya estaba, iba a crecer una planta tan grande y tan extensa que pues iba a eliminar lo que ya estaba ahí. Entonces, así debería ser nuestra fe, no chiquita. Sí empieza así, pero debería de poderse expandir y tener esas De raíces en el crecer. Señor y poder Ajá. arrastrar con todo lo que ya está ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Y la fe funciona sin oración, pero la oración nunca funciona sin fe. Jesús nunca preguntó a nadie, ¿dónde está tu oración? Right? Sí, Sino dijo, ¿dónde está ¿dónde tu está tu fe? fe? Right? La fe no es orar y declarar desde una posición de como temor o miedo, porque Ujú. mucha oración se hace por miedo más que por fe. Sí. Y Santiago 1:6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Wow. So, el miedo y la fe pueden parecerse en la forma en que se expresan, mientras la fuente es diferente. Sí, ¿Hablas a la tormenta porque tienes miedo o porque tienes autoridad sobre ella? totalmente. Estás hablando a la tormenta, pero ¿cuál es su motivo? Totalmente. ¿Con qué motivación lo estamos haciendo? Y acá algo que el Señor me está recordando ahorita es Marcos, la historia que está en Marcos 9:24, donde era este padre que llevaba a su hijo con Jesús. Bueno, se lo llevó primero a los discípulos para que lo liberaran porque el niño se estaba lastimando, bueno, el joven. De ahí se lo llevan los discípulos a Jesús porque no pudieron trabajar con él, pero aquí hay algo bien importante. Jesús le dice le dice, el padre le dice a Jesús, le dice, si quieres, puedes liberarlo. Y Jesús le dijo, para el que cree, todo lo es posible. ¿Crees? Ajá. Y el padre le respondió,
sí creo, ayúdame en mi incredulidad. Y aquí creo yo que él reconoció ante Jesús que había ciertas dudas. Entonces, cuando sintamos eso, hay que pedirle al Señor que elimine esas dudas de nosotros y que Él nos ayude para entonces nosotros poder obrar como Santiago nos está diciendo, que pidamos con fe sin dudar en nada. Entonces tenemos que reconocer cuando está eso para que el Señor sea quien elimine y podamos pedir con fe sin dudar en nada, ¿verdad? Sí. Entonces, Y sin porque temor. sin temor, porque pedirle o rogar a Dios que cubra nuestras necesidades no es fe, ¿verdad? Estar, por favorcito, Señor, por favor, te lo pido, te lo ruego, ¿verdad? Pedimos creyendo con fe, ¿verdad? Y reconozcamos también cuando hay semillas de duda en nuestro corazón y pidámosle al Señor que la elimine, ¿verdad? Ajá. Sí, es verdad. Sí, es como la mujer gentil que no paraba de pedirle ayuda a Dios y él no respondió, Jesús no respondió, entonces ella se arrodilló y dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús dijo que no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Pero entonces ella dijo que incluso los perros toman migajas que caen de la mesa y Jesús dijo que, Oh, mujer, mujer. grande es tu fe. Ujú. Hágase contigo como quieres. Ella siguió presentando sus necesidades y nada. Pero cuando mostró la fe, es cuando recibió, ¿verdad? Amén. Y a menudo presentamos nuestras necesidades, pero Dios no es un cajero automático donde hacemos nuestra petición y Él responde así. No, Dios es un Dios de fe. La fe no viene del miedo a no conseguir lo que necesitamos o quiere, sino de creer que Dios es bueno y Él sabe y quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Así es. Y entonces, si ya vimos lo que no es la fe, Ujú, ¿qué sí es la fe? ¿Verdad? ¿Qué es la fe? ujú. Y pues aquí la Biblia nos dice y nos habla, ¿verdad?, de la ley de la fe. La fe es una ley espiritual, es como la electricidad. Hay una cierta forma en la que la electricidad se genera, ¿verdad? Ajá. Conducida para dar un resultado. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No solo leer la Biblia, sino realmente recibir una revelación en el corazón de lo que Dios dijo y creer que es verdad. Ujú. Pues así es. La Biblia también habla del don de la fe. La fe es un don de Dios igual que las salvaciones. El fruto de la fe también está en la palabra. La fe es el fruto del Espíritu, es uno de los frutos del Espíritu. Se produce en nuestras vidas cuando vivimos por el Espíritu, Sí, ¿y qué tal el escudo de la fe? La para fe es pagar los parte datos del de, enemigo. es parte de nuestra armadura, una arma que usamos para protegernos y para apagar las flechas que el enemigo nos dispara a nosotros. Y como dice Efesios 6:16 en la traducción de la Pasión, dice, en toda batalla toma la fe como escudo envolvente, porque podrá apagar las flechas ardientes que vienen hacia ti desde el enemigo. Mm. La fe es una confianza inquebrantable. De hecho, el Complete Jewish Bible traduce la palabra fe en Hebreos 11:1 como confianza. Dice, confiar es estar seguro de lo que esperamos, convencido de las cosas que no vemos. Excelente. Cómo me gustan ver esas diferentes traducciones, ¿verdad? A Sí. veces es difícil confiar en la gente porque quizá no dicen la verdad o cambian de opinión. Solo puedes confiar en la gente si confías en que harán lo que dicen que van a Ujú, hacer, ¿verdad? Hebreos 6:18 nos dice que hay dos cosas inmutables, o sea que no pueden cambiar nunca. Y uno ujú, es que es imposible que Dios mienta. Y también hay versículos que dicen que Dios no cambia. Cuando Él ujú, lo dice, podemos confiar y creer que su palabra es verdadera porque Él no miente ni cambia. Regresando a la historia de aquel hombre que le dijo, si quieres, sáname. Y dijo Jesús, sí quiero. Entonces yo puedo asumir, Jesús sigue queriendo sanarme, ¿verdad? Por la fe que tengo en Él, que Él no cambia. La fe se activa afirmando como creencia en nuestro corazón o espíritu. Crea una firmeza que resulta en una posición inamovible
y una condición inquebrantable de que es verdad, aunque no podemos verla. Desde esta creencia en nuestro corazón debemos vivir por fe, confiar por fe, que Ajá. Dios va a responder y entonces vamos a tener lo que le estamos pidiendo. Sí, y la parte de Dios es hacerlo, es la fe. Nuestra parte es creer, confiar y esperar, y el resto vendrá. Y Jesús dijo que debemos creer en nuestro corazón y no dudar. Efesios 3:12 en la Passion dice, tenemos audacia a través de Él y acceso libre como reyes ante el Padre, gracias a nuestra completa confianza en la fidelidad de Cristo. Nuestra completa confianza en la fidelidad de Cristo. Nuestra fe no es nuestra capacidad, sino es de su fidelidad. Qué bueno que no depende de nuestra capacidad, sino de su fidelidad, porque Ajá. nosotros no tenemos suficientes capacidades para No. poder ser salvos. Es por nuestra fe y por la gracia del Señor. El Espíritu Santo nos capacita para creer y no dudar, mientras llama a las cosas que aún no son como si ya lo fueran. Y esta fue la fe de Abraham, que Dios acreditó como justicia. Simplemente confió en Dios y creyó en lo que decía, aunque no veía su manifestación durante 25 años. Wow, es mucho tiempo de creer. Y muchísimo Wow. tiempo. Y Efesios 3:17 en la traducción Pasión dice, entonces usando constantemente tu fe, la vida de Cristo se liberará profundamente dentro de ti y el lugar de descanso de su amor se convertirá en la fuente y raíz misma de tu vida. Qué bonito. Y qué bonito. Y como ya dijimos, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Nueva Traducción Viva lo dice así, la fe muestra la realidad de lo que esperamos. Es la prueba de las cosas que no podemos ver. Y Ujú. acá es, con nuestros ojos humanos no lo vemos, pero si Dios ya dijo que es nuestro, en el mundo espiritual ya lo es. Ya, ya, y la palabra prueba en el idioma original es elegchos, Eleghchos, y quiere decir un hecho que es definitivamente sin duda cierto, o un evento que definitivamente va a ocurrir, algo en lo que se puede confiar definitivamente sin duda. Y eso es poderoso. Y me encanta la definición que usa Wendy Backlund. Ella dice, la fe es la capacidad de ver la realidad del reino invisible y sobrenatural de Dios como la sustancia que afecta el ámbito físico. Wow. Voy a decirlo otra vez. La fe es la capacidad de ver la realidad del reino invisible y sobrenatural de Dios como la sustancia que afecta el ámbito físico. Poderoso. Es poderoso. Y a Sí. veces no entendemos del todo lo que significa ser salvo. Recordemos que en Juan 3 Jesús le explica a Nicodemo la salvación. Y ahí dice así, y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso está de nuevo en Juan 3:3 al 6. Sí, somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y eso es todo un episodio en sí mismo.
Si quiere aprender más, vea el enlace de las notas para paso 9, el ser humano diseñado por Dios. Pero aquí en este versículo Jesús habla de dos tipos de nacimiento, natural y espiritual. La salvación comienza con nuestro nacimiento espiritual cuando recibimos nueva vida en Cristo y nacemos en la familia de Dios, que también es espíritu. Dios es espíritu. Dijo Jesús, el que no nace de agua, o sea, físicamente, y del espíritu, y eso es nacimiento espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Como cristianos vivimos en estas dos realidades, en la física y en la espiritual. Y Sí, todo en el ámbito físico y visible proviene y está dentro del gran reino espiritual invisible. ¿Cómo podemos saborear, tocar o sentir, oler, oír en el ámbito físico más que en lo espiritual? Tenemos que pensar o tendemos a pensar que lo físico material es mayor o más real, pero en realidad eso no es cierto. Lo espiritual es más real que lo natural. En Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. ujú. Sí, o sea, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, lo visible o físico fue hecho y proviene de lo invisible o espiritual. Así es. Dios no creó este mundo a mano, ni con materiales físicos, right? Este mundo y todo lo que hay en él proviene de Dios, un espíritu hablando. Vemos a través del relato de la creación de Génesis, leímos, y Dios dijo, y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. El agua, animales, todo el mundo natural y visible fue creado por el voz invisible de Dios. Él habló lo físico para que existe y Jesús sostiene o los mantiene unida. Como dice Colosenses 1:16, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Somos más espíritu que carne. E incluso después de que la carne muera, nuestro espíritu existirá por toda la eternidad en el reino espiritual con Cristo o sin Cristo. Cuando somos salvos, nacemos del Espíritu de Dios. La Biblia dice que ahora somos una nueva criatura en Cristo y Amén. viviremos por la eternidad con Él. Y aquí en la parte de que somos más espíritu que carne, pues me hizo recordar el versículo que le pide al Señor, Señor, que mi carne mengüe, o sea, que se haga más chiquita y que tu espíritu crezca en mí, ¿verdad? Amén. Y somos uno con el espíritu del Señor, dice la palabra. Entonces, Más podemos fácil decirlo inclusive que hacerlo. Sí, podemos inclusive pedirle al Señor que sea su espíritu más grande que nuestra carne, orando así, pedirle que nuestra carne mengüe. Pero, ¿cómo podemos tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros? Y en realidad esto lo podemos obtener únicamente a través de nuestra declaración de fe. Así que si usted está escuchando y dice, bueno, pues no sé cómo poder tener al Espíritu dentro de mí y ser más espiritual, primero permítame decirle que usted fue creado primeramente espíritu. Sí, Amén. somos espíritu, alma y cuerpo, pero el pecado nos alejó en esa comunión del Señor. Cuando Dios creó a Adán y Eva, había una comunión que no le interrumpía nada. Cuando el pecado vino al mundo, eso nos separó por completo. Pero fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario que esa comunión se restauró con el Padre. Y en el Aleluya. Antiguo Testamento vemos cómo intentaron, bueno, no intentaron, cómo Dios nos muestra que en nuestras propias fuerzas no podemos obtener esa comunión. En el Antiguo Testamento Por obras. muestra cómo tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer ciertos rituales, tenían que cumplir todo al pie de la letra para poder recibir perdón por los pecados. Y era por un tiempo limitado.
Jesús vino y Él se presentó como ese cordero sin mancha, el sin pecado. Vino y se entregó por nosotros para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser sanos, para que pudiéramos ser libres. Aleluya. Pagó Sí, el precio en la cruz del Calvario. Y entonces nosotros cuando creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que en nuestro corazón, ¿verdad? Que Él resucitó de los muertos, dice la palabra, seremos salvos. Entonces, si tú crees que Jesús es tu Salvador, que Él vino y se hizo hombre y que Él murió en la cruz, hoy te invito a que hagas tu declaración de fe, como dice la palabra. Confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos en nuestro corazón que resucitó de los muertos para ser salvos. Así que acompáñame en esta oración brevemente. Señor Jesús, yo hoy creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Yo te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que tú resucitaste el tercer día de los muertos y venciste a Satanás cuando resucitaste. Y por lo tanto yo hoy puedo ser salvo, sano y libre en el aleluya. nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Y ese es el primer paso de la fe y más importante que todos. Bienvenidos a la familia de Dios. Sí, hizo esa oración con Wendy. Bueno, de la misma manera que podemos ver, sentir, oír, tocar y olfatear en lo físico, podemos desarrollar estos mismos sentidos espirituales. Y si te interesa saber más sobre eso, tenemos una enseñanza, paso 4, como unión de la jornada hacia la transformación, y puedes encontrar el enlace en las notas, porque ya una vez que eres salvo, debes de desarrollar esa capacidad de hablar con Dios, de escuchar su voz, de poder desarrollar los sentidos del reino espiritual, ¿verdad? Así Así es. es. Y Sí. en Romanos 3:27 habla de la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí vemos que la fe es una ley y por eso la fe no solo funciona para algunas personas especiales. Una ley funciona igual para todos. Por ejemplo, la ley de la gravedad funciona igual para todos en todas partes en el mundo. Entonces, todos tenemos que creer por fe para poder ser salvos. Ujú. Sí, y tu fe puede lograr lo mismo que la mía. Vemos un ejemplo en Marcos 11, 14, 20 a 24. ¿Quieres leerlo? Claro que Wendy? sí, dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cualquiera, cualquiera que dijera a este monte, right? Jesús Sí. espera que la ley de sus discípulos, la ley mía y la fe tuya hagan lo mismo que la suya, porque la fe es una ley y funciona igual para todos, ¿no? Sí. Totalmente. Y podemos ver muchos ejemplos de personas de fe en Hebreos 11:4 al 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Por la fe, Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Ella tenía como 100 años. Sí. ¿Y qué tal Jesús alimentando a las multitudes? Dos Mm, veces en las escrituras vemos que Jesús accedió a la realidad sobrenatural de su reino, trayéndolo a la tierra para multiplicar unos pocos panes y pescados para alimentar a miles. mm. Y Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14 vemos a Pedro caminando de una manera sobrenatural sobre el agua por la fe en Dios y el poder de su reino disponible a él. Y seguidamente casi hundirse por entrar en duda y en temor. Por falta de fe. Por falta de fe, por quitar su mirada en Jesús, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué es lo que dice Mateo 14? En el 29 dice, y Jesús dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mm, wow. Fue por la fe, su Ajá. fe desmayó. ¿Y por qué dudaste? ¿Verdad? Regresando a si hay dudas, como Santiago nos dice, pidan, no dudando nada, ¿verdad? Y si hay incredulidad, pidamos al Señor, Señor, ayúdame en esto, ¿verdad? Jesús también calmó la tormenta. Jesús tenía autoridad sobre la tormenta porque podía dormir en ella. Y cuando los discípulos le despertaron, dijo, ay, ustedes de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Ujú. Escuché a alguien decir una vez, solo tienes autoridad sobre la tormenta en la que puedes dormir. Wow. Wow. Y aquí podemos ver que la fe solo funciona desde un lugar de descanso. Él estaba descansado allí y pudo calmar la tormenta. Y Hebreos 4, 1 a 3 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Wow. Pero los que hemos Poderoso. creído, entramos en el reposo. Y ¿Y los sabes que no qué? creyeron, no entraron. En el reposo. ¿Y sabes qué me hace pensar en esto, Susan? Jesús Ajá. nunca, en la Biblia nunca vimos que Jesús anduviera corriendo, apurado. No. Yo no he escuchado una historia que describa a Jesús como alguien que anda estresado, que anda afanado, al contrario. Él va tranquilo, aún, ¿verdad? Cuando le estaban diciendo que la hija del centurión estaba enferma y que tenía que ir por ella, Ah, sí. él iba tranquilo, ¿verdad? No Sí. describe para nada un Jesús apurado. Yo creo que él estaba en ese reposo del Padre, ¿verdad? Y por eso él podía avanzar. Así que es súper interesante ver que muchas veces nosotros podríamos estar cayendo fuera de ese reposo del Señor cuando estamos viviendo afanados y por Ajá. lo tanto podríamos estar cayendo fuera de nuestra fe. ¿Por qué andamos apurados? No tenemos fe en que Él va a proveer, no tenemos Ajá. fe en que Él va a cuidar de nosotros. Y en realidad para mí esto es duro decirlo porque yo soy una persona que le gusta hacer todo rápido, ¿verdad? Creo que he mejorado en los últimos años, pero te lo comparto porque es lo que el Señor me está mostrando, ¿verdad? En este momento. Sí, yo tuve que Y aprender eso, que el reposo requiere confianza en Dios. totalmente. Sí. La parte espiritual del corazón es donde el Espíritu Santo vive con la realidad sobrenatural y el poder del reino de Dios pasando a través de nuestro espíritu hacia el reino natural en la tierra por medio del puente de fe. That's a lot. Es mucho, pero eso quiere decir que desde el espíritu, a través de la puerta del corazón, podemos acceder al reino sobrenatural de Dios por medio de la fe. Amén. La parte del corazón que reside en nuestro espíritu humano es donde vive el Espíritu Santo. Es una puerta o portal entre los reinos natural y sobrenatural.
Y por medio de la fe y a través de la puerta del corazón, podemos relacionarnos de una manera poderosa y constante con un reino que no es de este mundo. Sí. La Wow. fe es el puente por el que podemos interactuar con las dimensiones espirituales de lo sobrenatural desde el ámbito físico, desde este ámbito natural que podemos tocar. Es importante que no solo seamos conscientes de eso, sino que operemos dentro y desde el reino espiritual, porque ahí es donde el poder sobrenatural de Dios se accede, ¿verdad? Es por la fe y se trae a la tierra. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Mm. Vemos el primer pecado de Adán y Eva en la Biblia. Es la incredulidad o falta de fe en Dios y lo que Él dijo, ¿right? Sí. Y desde Génesis 2 hasta el final de la Biblia, Dios obra a través de la fe, como vemos en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? Amén. Y por la Wow. fe heredamos las promesas de Dios, ¿verdad? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto está en Hebreos 6:12. Ujú. Sí, y somos salvos y hechos justos por la fe, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y Hebreos 11 dice, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Debemos de vivir por la fe también. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, wow, increíble. Así. Y en futuros podcasts puede que nos escuches hablar sobre la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. La mentalidad hebrea es la forma bíblica de pensar, mientras que la griega es la mentalidad que se heredó cuando Roma gobernó gran parte del mundo. Y esa mentalidad griega es más lógica y terrenal, mientras que la hebrea es más enfocada en lo espiritual y guiada por el espíritu. La mentalidad griega es más fatalista, lo que significa que todos los eventos están predeterminados y inevitables y no se pueden cambiar. Mm. Y la mentalidad hebrea ni siquiera tiene una palabra para fatalista, porque el pensamiento hebreo se basa en un Dios poderoso que todo lo puede. Amén. El pensamiento hebreo enmarca todo con la relación de pacto y amor con Dios y su majestuosidad. ¿Cómo se dice? Majestuosidad. Sí, sí, y el temor de Dios, un rey sobrenatural con un reino sobrenatural. Mientras el pensamiento griego es la creencia de que las cosas son tal y como son y no pueden cambiar, mientras que el pensamiento hebreo tiene fe en un Dios que redime y libera, y para que nada es imposible. Entonces debemos de hacer una meta de vivir por fe con la mentalidad hebrea, right? Con fe en nuestro asombroso Dios y en su bondad, en su amor, en su reino sobrenatural. Así que, pues, en este momento hemos llegado al momento metanoia en nuestro podcast. Este es un momento en el que consideramos que hemos oído lo que hemos oído y pues le preguntamos al Señor, Dios, ¿cómo necesito yo arrepentirme o cambiar la forma en la que he estado pensando y viviendo para alinearme con tu verdad, Señor? Y para esto quisiera que meditemos en Gálatas 1:1 al 11. Dice, vemos a los Gálatas que comienzan su vida nueva en Cristo por fe, pero luego empezaron a creer y deben vivir según la ley o las obras para ser salvos. Entonces en Gálatas 1 empieza, oh Gálatas insensatos, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne?
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Así Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles y que por la ley ninguno se justifica, en el versículo 11, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Y tú, Ah. pues, querido oyente, caminas con Dios por la fe? ¿Crees que tu salvación depende de ser lo suficientemente bueno y trabajar fuerte sirviendo al Señor? ¿O estás convencido de que solo por la fe en Jesús estás salvo? Porque Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Eh? Entonces pregúntale al Señor, ¿dónde te ha faltado fe? ¿Dónde no has confiado plenamente o creído que su palabra es verdadero para ti y para tu vida? Entonces, arrepintámonos y pongámonos de acuerdo con la palabra de Dios. Digámoslo en voz alta, a menudo, a diario o varias veces al día, ¿verdad? Declaremos en voz alta, yo creo por fe. Lo que Dios dice es verdad y si Él lo dijo, yo lo creo. Dilo conmigo, si Él lo dijo, yo Si Él lo dijo, yo lo creo. creo. Bien. A lo largo del Nuevo Testamento vemos a Jesús declarando que se arrepiente, o sea, metanoia, cambia tu forma de pensar y vivir porque el reino de los cielos está cerca, está dentro de tu capacidad de experimentar su reino invisible y sobrenatural. Y el corazón de nuestro Padre es que la manifestación sobrenatural del reino de Dios viene a través de nosotros, los cristianos, su iglesia, y así por nuestra fe el mundo va a poder percibir y recibir la realidad, el poder, gloria de su reino invisible en este ámbito físico y natural, ¿verdad? Y Juan 14:5 y Juan 10:9 nos dice que Jesús es el camino y la puerta de acceso por fe a este reino sobrenatural, ¿verdad? Totalmente. El evangelio de este reino sobrenatural restaura mediante la salvación, la liberación, la sanidad y la verdad. La Biblia dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo en la tierra y se refiere a nosotros como personas que somos la iglesia. La iglesia no es un edificio, somos nosotros ese cuerpo. Mientras nosotros mismos experimentamos por fe el reino sobrenatural de Dios en nuestras propias vidas y ayudamos a otros a hacer lo mismo, seremos una puerta para que su reino sobrenatural y voluntad se haga en la tierra como en el cielo, por su gracia a través de la fe. Amén. Amén. Así que, amigo, tu fe te ha permitido ser un conducto para que el poder sobrenatural, la gloria y el reino de Dios fluyan hacia ti a través de ti, invadiendo este mundo y las vidas de quienes te rodean. ¿Será que tu fe te ha permitido hacer eso? Si no, tómate un momento para arrepentirte. Cambia la forma en la que has estado pensando y viviendo. Y pide al Espíritu Santo que fortalezca tu fe. Comienza a vivir por el Espíritu y mantén la mirada fija en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Consumador significa que Él lo termina. Él es el autor, Él empezó y Él lo terminará. Nuestro trabajo es fijar la mirada en Él y vivir según el Espíritu. Amén, amén. Ocupamos nuestra posición de sanidad, de liberación, de salvación y las promesas de la palabra de Dios mediante la fe.
Y si quiere activar su fe, ora conmigo ahora. Espíritu Santo, te invito a llenarme de valentía sobrenatural y confianza para caminar con una fe inquebrantable. Declaro por fe que soy un conducto para que tu reino se manifiesta en la tierra. Silencio toda voz que habla en contra de tu palabra y elijo avanzar con confianza en sus promesas. Declaro que camino en una nueva dimensión de fe, esperanza y confianza en ti. No me dejaré frenar por la duda ni por el miedo. Veré tus promesas manifestado en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Wendy, ¿puedes orar por nosotros? Claro que sí, oremos. Señor, yo, Padre, vengo delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú incrementes nuestra fe. Y si hay algún rastro de duda en nuestros corazones, yo te pido que tú elimines esta duda, Señor, de nuestros corazones, Señor. Que podamos tener fe para recibir la salvación, para poder recibir la libertad, para poder recibir esa sanidad por la que tú pagaste en la cruz del Calvario con tu Hijo Jesucristo. Y que podamos entonces nosotros ser ese conductor del amor de Dios y del poder de Dios aquí en la tierra. Padre, yo te pido que tú te manifiestes de un modo sobrenatural en cada oyente. En el nombre de Jesús, oro. Sí. Amén. Amén, amén. Wow, son mucho de aprender acerca de la fe. En nuestro próximo podcast exploraremos qué es la esperanza y la importante conexión entre la fe y la esperanza. Asegúrense de no perderse el siguiente episodio y compartan este episodio con sus amigos, familiares, para que puedan recibir la bendición de parte del Señor. Pues les recordamos, si no han visto los episodios anteriores, véanlos. Creemos que tiene información valiosa para poder seguir creciendo en lo que estamos avanzando en estos podcasts. Y pues tenemos recursos y notas en cada uno de los podcasts en lajornada.org. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y pues suscríbanse, que Dios les bendiga. Un feliz día. Gracias por acompañarnos en Metanoia Podcast. Esperamos que haya recibido revelación de verdad que transforme y lidere. No olvides suscribirse, compartir este podcast y seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Pueden encontrar enlaces mencionados y más información en las notas del programa. Dios les bendiga.